Bienvenidos al canal de la Fundación Epimeleia. En esta ocasión traemos un nuevo programa dedicado a una pintura que presenta bastantes incógnitas. Históricamente ha sido interpretada de diversas formas, por tanto tiene algo de misterio. Se trata de un cuadro de la antigua escuela flamenca de pintura, al que analizaremos, siguiendo un reciente ensayo interesantísimo, muy minucioso en su análisis, de un médico francés, Jean-Philippe Postel, que recientemente ha sido publicado, como digo, muy bien publicado además, con una edición muy cuidada, por la editorial Acantilado. El libro, pues, presenta, ya digo, que es cuidadosísimo, tiene muchísimas ilustraciones, además detalles muy del cuadro muy interesantes, ¿no? Que no podemos dejar de ver con cierta admiración. Bien, la obra se titula, en francés el título que se le da en francés es L'affaire Arnolfini, y como subtítulo lleva Le secret du tableau de Van Eyck, y en castellano, en Acantilado, se ha titulado El affaire Arnolfini, investigación sobre un cuadro de Van Eyck. El retrato, llamado tradicionalmente el matrimonio Arnolfini, fue pintado por Jan van Eyck en 1434. Y a decir del autor de la obra que hemos referenciado anteriormente, se trata de un retrato enigmático, extrañamente bello, sin precedente ni equivalente en la historia de la pintura. Jan van Eyck no firma el cuadro y lo fecha de una forma tradicional. Tradicionalmente, las firmas se emplean frases del tipo tal autor fecit, es decir, hizo en tal fecha, o complevit, lo terminó. Van Eyck en este caso emplea una frase un tanto ambigua, un tanto bastante ambigua. Pensamos incluso que deliberadamente ambigua. Dice esta frase: Johannes van Eyck fuit ik 1434. Es decir, Johannes van Eyck estuvo aquí en 1434. Van Eyck estuvo al servicio del duque de Borgoña, Felipe el Bueno, y parece ser que este lo tuvo en gran estima a Van Eyck, de tal forma que fue el padrino de su hijo, su primer hijo nacido en el año 1434, precisamente cuando se pinta esta obra. Van Eyck, para el duque de Borgoña, cumplió con diversas misiones por diversos reinos de Europa, cuya naturaleza no conocemos porque todas tenían un carácter de secreto. Parece que fueron retribuidas generosamente, y esto es uno quizás de los misterios que acompañan a la vida de nuestro pintor. Van Eyck comenzó fundamentalmente pintando cuadros religiosos. Parece ser también que se le atribuye la característica de haber sido uno de los primeros autores que en su ámbito que acepta encargos para realizarlos. De entre los cuadros religiosos que realiza hay uno de una importancia grande, quizás el más conocido y también la más grande obra en este género. ¿Cuál es el retablo del Cordero Místico que se halla en la Catedral de Saint-Bavon en Gante? Este cuadro, que pinta o acaba al menos en 1432, lo pinta conjuntamente con su hermano Huber, o al menos lo comienza con su hermano.
Nos han llegado algo así como unos 20 cuadros de Van Eyck y de diversos géneros, aunque los primeros, como he dicho, son religiosos, retratos sobre todo, después, posteriormente. Y lo que sí tenemos que decir es que algunos de ellos, al menos hay 4 de ellos, que contienen un lema muy curioso, un lema que el propio Van Eyck utilizaba frecuentemente, que es el de Hals ist Kann. Lo escribía con letras de alfabeto griego y ello viene a significar lo mejor que pude o lo mejor que puedo. La primera descripción o la primera denominación que conocemos del cuadro es la que nos da el catálogo de Margarita de Austria en 1516, donde se le denomina Arnoul Lefin y su esposa. El nombre del matrimonio Arnolfini es un nombre que se ha dado con posterioridad. Este que, digamos, es el original que aparece. Bueno, no sabemos si es el original, no sabemos si es el nombre que le dio Van Eyck, posiblemente no, pero es con el que consta en el catálogo, como hemos dicho, de Margarita de Austria. Así se describe el cuadro en 1700 en el inventario que se hace de los cuadros que había en el Alcázar de Madrid a la muerte del rey Carlos II. Un cuadro sobre tabla con 2 puertas que se cierran, un marco de madera dorado y unos versos de Ovidio grabados en el marco del cuadro que representan a una mujer alemana embarazada, vestida de verde, dando la mano a un hombre joven. Parece una boda nocturna. Los versos afirman que se engañan mutuamente y las puertas están pintadas de falso mármol. Precio 16 doblones. El cuadro, que desde 1834 está en la National Gallery de Londres, pasa por diversas vicisitudes, que trataré de exponer aquí de la forma más somera posible. En primer lugar, desconocemos a sus primeros propietarios. También desconocemos, posiblemente sus primeros propietarios fueron sus comitentes y lo desconocemos. Como desconocemos también las transacciones que dieron lugar a que el cuadro estuviera en poder de don Diego de Guevara. Don Diego de Guevara era un cántabro, un español, que sirvió a varios duques de Borgoña y que llegó a ser mayordomo mayor del emperador Carlos V. Don Diego regala este cuadro a la tía del emperador, a una hija de Maximiliano, del abuelo del emperador Carlos V, a Margarita de Austria, quien pues lo conserva y de la que tenemos ese primer catálogo de 1516 en que se le denomina Arnoul Lefin y su esposa. Con posterioridad y tras la muerte de Margarita, pasa a su sobrina, a una hermana del emperador Carlos, a María de Hungría. María de Hungría tiene este cuadro y un año antes aproximadamente de que el emperador se recluya ya en Yuste para abandone todo su poder terrenal y se abandona en Yuste a una vida espiritual y ascética, pues María de Austria viene a España con él huyendo del furor destructivo de los calvinistas, un furor iconoclasta que destruía, ¿no? Las imágenes religiosas, obras de arte y demás. No sabemos cuántas de ellos llegaron a destruir. María de Hungría, en España, tiene el cuadro y con posterioridad lo hereda su sobrino Felipe II. Felipe II que lo incorpora a las colecciones reales. El cuadro está en las colecciones reales, sabemos que está en el Alcázar de Madrid y milagrosamente parece que se salvó del gran incendio que asoló, que arrasó este Alcázar en las Navidades de 1734. Con posterioridad parece que también Felipe V lo tuvo en el Casón del Buen Retiro y que luego estuvo en el Palacio Nuevo Real,
donde fue pues expoliado por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte. Concretamente parece que fue el hermano de Napoleón, el llamado rey Pepe Botella, el que lo lleva en su equipaje cuando huye de España. Y es en Vitoria, en la batalla de Vitoria, cuando un teniente coronel inglés, el teniente coronel James Hay, que luego eh, estaría herido, resultaría herido en la batalla de Waterloo, pues es quien también interesado en el cuadro, parece que a su vez lo roba de los baúles que los franceses llevaban para Francia cargados de obras de arte de España y demás. El caso es que en 1815 aparece el cuadro en Bélgica y posteriormente pues en la National Gallery, donde este teniente coronel, James Hay, que se había hecho con él, lo vende por 600 guineas. Desde entonces pues el cuadro puede admirarse en ese museo. Una de las incógnitas que se han planteado históricamente acerca de este cuadro es a qué persona representa. Si bien el nombre que se le da actualmente el matrimonio Arnolfini no ha sido siempre el nombre que ha recibido la obra, conocemos que anteriormente había sido denominada Arnoul Lefin y con su esposa, pero siempre se ha asociado a la familia Arnolfini. La familia Arnolfini es una familia rica, una familia burguesa, poderosa, procedente de la ciudad italiana de Lucca, que prospera en el comercio de la seda y se establece en Brujas. Venía ya estableciéndose en Brujas desde hacía años, antes de que se efectuase esta pintura. Por las circunstancias de edad, por las condiciones que se dan en el cuadro con respecto a los miembros en aquel momento, en 1434, de la familia Arnolfini, parece que la persona que se retrata aquí es Giovanni di Nicolao Arnolfini. Giovanni di Nicolao Arnolfini estaba casado con Constanza Trenta, la mujer que aparece con él, su esposa, que era sobrina de Lorenzo de Medici el Viejo. Pero hay una cosa que es bastante curiosa y que nos deja un poco perplejos. Si el cuadro es de 1434, como parece figurar en esa inscripción, o al menos es algo que ocurre en 1434, da igual para el caso es lo mismo, en ese año ya había muerto la esposa de Giovanni di Nicolao Arnolfini, es decir, Constanza Trenta ya había muerto. Eso lo sabemos porque en una carta de 2 años anteriores a en 1432, que dirige la madre de Constanza a su hermano, a Lorenzo de Medici, informándole de la muerte. No conocemos la fecha exacta de la muerte ni las causas de ella, pero sabemos que en 1434 ya había fallecido. Con lo cual esto pues, nos deja un poco perplejos. Esta es una tesis, la tesis de que se trata de este Arnolfini, de Giovanni di Nicolao Arnolfini, es una tesis que ha prosperado y se viene manteniendo desde la década de los 90. Pero anteriormente ha habido discusiones acerca de las personas que son representadas. En principio, como no conocemos tampoco al comitente de la obra ni al primer propietario, pues eso nos hace más difícil, claro está, el poder adverar quiénes son las personas. Se ha dicho incluso que podía ser un autorretrato del propio Van Eyck. En realidad de Van Eyck no tenemos ningún autorretrato explícito. Suponemos que, o se ha supuesto también, que es el hombre del turbante rojo, no lo conocemos a ciencia cierta. Realmente el hombre del turbante rojo no tiene ningún parecido con el personaje masculino de este cuadro. También se ha dicho que en los jueces justos del retablo de la adoración del Cordero Místico, pues se hace representar se retrata el propio Van Eyck con su hermano. Y bueno, es una leyenda casi, no hay pruebas ninguna de que estemos ante un autorretrato de Van Eyck. No conocemos, ya digo, explícitamente ninguno de él, sí conocemos de su esposa y desde luego no coincide para nada con el de la mujer que es aquí representada, que sí puede ser seguramente Constanza Trenta, aunque
con esa duda, o más que duda, con esa inquietud que nos plantea. Ya veremos cómo se soluciona el autor del libro que mencionamos al principio, cómo soluciona esta problemática, esta incógnita tremenda que nos plantea el cuadro. De pie, uno junto a otro, un hombre y una mujer más joven que él, ambos ricamente vestidos, él de negro y violeta, ella de azul, verde y blanco, se dan la mano. ¿Qué vínculo les une? Arnould Lefin con su esposa, así figura en el primer inventario, como hemos dicho, de los bienes de Margarita de Austria, en 1516. Sin embargo, en el segundo inventario aparece como un hombre y una mujer, simplemente. No se habla de la relación entre ellos. Si bien la mujer, como se aprecia, lleva el tocado blanco de las desposadas, eso en principio no nos quiere decir que sea la esposa del hombre. De momento llamémosle el hombre y la mujer. La joven mujer, con rasgos claramente germánicos que aparecen en el cuadro, tiene signos evidentes de embarazo, pero realmente no sabemos si está embarazada. ¿Por qué? Porque en esta pintura, los antiguos flamencos han pintado a veces a las mujeres con este aspecto, pero no por el hecho de que estuvieran embarazadas. Por ejemplo, en el pequeño tríptico de Dresde de 1437, pintado unos 3 años después de este cuadro, el propio Van Eyck pinta a Santa Catalina de Alejandría igualmente con lo que parecen unos signos de embarazo, pero que es imposible que así lo sean, porque se trata de la representación de una mártir virginal. La diferencia entre una y otra es que en una, pues el pelo lo tiene suelto, propio de las mujeres que no son casadas, que se supone que son vírgenes, y la otra lleva la cofia blanca. Así que uno de los interrogantes de los muchos que llevamos ya sobre el cuadro, y que plantea Jean-Philippe Postel en su libro, es si esta mujer está o no está embarazada. El hombre sostiene con su mano izquierda la mano derecha de ella, que vuelve la palma hacia arriba. Lo hace de una forma indolente. Es decir, incluso en el propio gesto del hombre que mira hacia el frente de una forma desapasionada, pues esto nos da a entender que no estamos ante un gesto de cariño entre unos esposos, sino más bien ante un signo litúrgico, ante una actitud litúrgica que no sabemos qué representa. Puede representar, como han dicho algunos, los esponsales de los Arnolfini. Parece que no, en el sentido de que si él da la mano izquierda a ella, estaríamos ante un matrimonio de los que se llamaban morganáticos, o matrimonios de la mano izquierda, que se daba entre una persona de un linaje muy superior a la de otra, linaje social. En este caso ella tendría un linaje inferior, y no es el caso. No es el caso porque si ella es Constanza Trenta, como suponemos, tiene un linaje no inferior al de Giovanni di Nicolao Arnolfini, sino que incluso pues, pudiera ser superior, dado que ella es sobrina de Lorenzo de Medici, ¿no? No debemos de olvidar esto. Entonces, aquí lo que se está produciendo posiblemente es otra cosa. Por la forma de tener la mano y la forma en que sabemos que antiguamente se juraba sosteniendo la Biblia así, de esa forma, en los países sajones, posiblemente se está produciendo un juramento. Pero desconocemos cuáles son los términos de este juramento y por qué. ¿Qué están jurando en este caso estas personas o estos esposos, si es que lo son? La obra presenta muchos detalles minuciosamente elaborados que en modo alguno pueden pasarnos desapercibidos, porque son otros tantos símbolos
que nos pueden conducir a dar respuesta a muchos de los enigmas que contiene. Los enigmas que nos plantea la obra son cuantiosos y muy difíciles de resolver. Entre otras cosas porque toda la documentación que tenemos o que ha llegado a nosotros no es suficiente para dar respuesta a los mismos. Hay detalles, símbolos que seguramente apunten a algún determinado tipo de solución. Pero aún así nos queda siempre un fondo de duda y de inquietud fundamentalmente acerca de lo que se está produciendo en esa habitación, en esa sala. Jan van Eyck no nos dice que pintara ese cuadro en 1434, nos dice que estuvo allí en 1434. Es algo que ocurre en 1434. Con respecto a los personajes, parece que se ha llegado a un consenso, por lo menos a partir de finales del siglo pasado, se llega a un consenso sobre quiénes son. Pero si la esposa es Constanza Trenta, en la época en que estuvo allí, en que ocurre la escena, ya había fallecido 2 años antes. ¿Puede tratarse en lugar de Constanza Trenta de Giovanna Senami? No lo sabemos. Tampoco sabemos qué significan los gestos, que no parecen gestos cariñosos, sino gestos rituales que realiza el hombre. Esa especie de bendición, pero con una mirada fría, quizás abstraída. Desconocemos exactamente qué puede ser. La mujer tampoco le mira a las manos donde parece que se está produciendo algo así como un juramento. Pero claro, un juramento que es contradicho hasta cierto punto por los versos de Ovidio que están grabados en el marco y que aluden pues a un engaño mutuo entre los posibles cónyuges. ¿Qué significa el perro? ¿Qué significan las chinelas? ¿Qué significa esta Santa Margarita que aparece con la escoba al lado? ¿Qué significa la lámpara con una sola vela encendida y las demás apagadas? Las naranjas. El espejo que nos remite a Pablo a los Corintios cuando dice nunc videmus per speculum, ahora vemos por espejo, ahora vemos en enigma, pero luego veremos cómo somos vistos. ¿Nos indica esto realmente que el autor es consciente del enigma que nos está planteando? Trataremos de ver en la segunda parte de este programa algunas de las soluciones propuestas en las interesantísimas investigaciones que lleva a cabo Jean-Philippe Postel en su obra La Fer Arnolfini, investigación sobre un cuadro de Van Eyck. Muchas gracias y hasta la próxima segunda parte.